Muy buenos días, bienvenidos todos ustedes. Gracias por la atención que prestan a este video. Este es un momento bíblico y en este momento bíblico yo quiero contestar una pregunta, ya que el tema de este momento bíblico es respuestas sencillas a preguntas importantes. Y esta pregunta, o la pregunta que nos ocupará en este momento es, ¿cómo encontrar información fiel de lo que se relaciona con Dios? Hay mucha información en el mundo. Tenemos muchas puertas abiertas para información. Con el Internet, la información ha crecido a raudales de tal manera que nos puede llegar información de todo el mundo y la tenemos al alcance con solo dar un clic. Pero aquí lo importante es no salirnos de algo que Dios ha establecido para que nosotros siempre nos centremos. Y esto es la verdad, la palabra de Dios. Si hay información fiel, si hay información confiable, hay información veraz y esta información no puede contradecirse porque el que contradiga esta información cae en mentira, está engañado y no le ha amanecido. Esta información fiel, veraz, está en la Biblia. La Biblia es la biblioteca de Dios, es la palabra santa, la palabra sagrada. Viene a ser la constitución del que enseña o aprende de Dios, la verdad. Es la brújula del que quiere dirección, es el piloto de quien desea llegar a un lugar perfecto, es la medida exacta de las decisiones y de las cosas que debemos de entender. Es la enseñanza perfecta. Yo recuerdo a alguien que ponía el ejemplo de un palito. En su clase enseñaba un palito de esta medida más o menos. Y recuerdo que preguntaba a sus estudiantes qué medida tiene este palito. Algunos dijeron, pues ahí estoy viendo yo un palito de 2,5 pulgadas. Otro dijo 3. Otro dijo, yo creo que tiene 3,5. Otro dijo, no, yo creo que tiene 1 pulgada 3/4. Y la cosa es que eran varios alumnos, algunos coincidieron con la medida que uno dio y que el otro repitió, pero la mayoría dieron medidas diferentes. Todos tenían una intención muy viva, muy despierta de atinarle qué medida tenía ese palito. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo encontrar, cómo saber cuánto medía ese palito? Bueno, dijo el profesor, vamos a ver quién tiene la razón. Tomó una cinta de medir, una cinta como esta, la abrió y midió el palito y dio la medida. Realmente la medida que él dio, algunos le atinaron, pero no estaban seguros, otros anduvieron lejos, otros anduvieron cercas. Pero la cosa es que para poder centrar la verdad de la medida de ese instrumento, de ese objeto, pues solamente se podía lograr con la cinta métrica. Así de que la cinta métrica fue la medida, fue la forma, el objeto que sirvió para que exactamente se supiera la medida. La palabra de Dios es nuestra cinta métrica. La palabra de Dios es la cinta de medir, es nuestra regla, es la forma perfecta de encontrar la información correcta, la información veraz, la información apropiada, la información que no tiene ni vuelta de hoja. Con tanta información que tenemos, y esto no es de ahora con la revolución de la computación y del Internet, esto ha venido de mucho tiempo atrás, hay millones y millones de escritos en el mundo desde tiempos muy antiguos, desde la era patriarcal,
En la era mosaica, en la era cristiana, se han escrito millones y millones de ejemplares diferentes hablando acerca de Dios. Pero siempre lo que nos puede llevar a la verdad y lo que nos puede centrar en la verdad es la Biblia. Fíjese que cuando usted ve un debate de dos personas que están argumentando acerca de algún tema de Dios, siempre el que está mintiendo, el que está en el error, tiene que salirse de la Biblia, tiene que dar información de un punto doctrinal, de algo extra bíblico. Y el que es sensato simplemente muestra la Biblia, explicando las palabras de la Biblia, explicando el contexto de la Biblia, explicando los usos y costumbres del tiempo bíblico y muchas cosas que ayudan para centrar y para entender las palabras de Dios. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos nuestra Biblia, nuestro ejemplar aquí, y nosotros podemos leerla y nos vamos a encontrar con serios problemas a veces porque hay palabras que no entendemos, hay modos de los escritores bíblicos que el Señor, nuestro Dios, les permitió usar su propio estilo y no los entendemos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer investigación del tiempo, a quién se le dijo, por qué se le dijo, en qué momento se le dijo, eh, para qué se le dijo. Todas esas cosas son importantes, pero hay un mensaje muy sencillo en la Biblia que usted siempre puede entender de buenas a primeras. Y ese mensaje es el Evangelio de Dios. Ese mensaje es acerca de la verdad de Dios. Yo en esta ocasión quiero contestar esta pregunta: ¿cómo encontrar información fiel de lo que se relaciona con Dios? Puedo ir a una biblioteca y agarrar un libro que hable de algún tema bíblico o de algún debate o de algunas personas que se dicen ser cristianos y que han escrito volúmenes y volúmenes de cosas, o puedo simplemente agarrar un libro y estudiar en ese libro. La respuesta es la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, si usted tiene su Biblia, ábrala por favor. Si usted está lejos de su Biblia, puedo tomarme un momento para esperarlo. Y le repito la cita, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Bien, vamos a leer ahí, por favor. Dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol aquí se dirige directamente haciendo insinuación a los escritos que había en ese tiempo, cuando él da estas palabras, que los escritos que había en cuanto a la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Sin embargo, la palabra toda escritura es inspirada por Dios, abarca el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que ha sido inspirado por Dios es útil. Y mire para qué cosas son útiles las palabras de Dios, escritas y registradas en la Sagrada Escritura. Útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, Pablo? ¿Qué es lo que qué es lo que me beneficia o de qué me sirve yo seguir la palabra de Dios? A fin, dice el versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos un beneficio que también, de una manera indirecta, el título o la pregunta que se nos hace responde. La palabra de Dios es el lugar a donde podemos ir para hacer toda buena obra, para prepararnos, para capacitarnos para toda buena obra. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros quedamos preparados, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, o sea, argumentar y poder
dar respuesta a argumentos, argumentos correctos, argumentos incorrectos, poder demostrar eso, corregir a los que se oponen, corregir a los que están errados, corregir a los que necesitan enderezar su camino, instruir, enseñar, poder regalar lo más precioso de nosotros, que es el conocimiento, la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Es muy útil. Es algo tremendamente útil que nosotros haríamos bien en considerar y analizar y estudiar constantemente la palabra de Dios. En Santiago 1.25 también nos dice, allí adelantito, si usted mueve las hojas de la Biblia, va a encontrar la epístola a Santiago, la epístola de Santiago más bien, Santiago, un hermano del Señor Jesucristo, al igual que Judas. Dice en Santiago 1.25, hablando de la palabra de Dios, mas el que mira, fíjese bien lo que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo puede una persona ser bienaventurado, bienaventurada? ¿Cómo esa palabra bienaventurado, que es muy gozoso, muy dichoso, muy feliz? ¿Cómo puede lograrse eso? Bueno, la palabra de Dios dice claramente que hay que mirar atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Usted sabe cuál es esa ley de la libertad? Es una ley que puede ir a comprar a las librerías, pedir, me da el libro de la ley perfecta, por favor. Puede ir a las bibliotecas y acercarse al escritorio, a la información, y decirle a la persona que está atendiendo ahí, vengo buscando el libro de la ley perfecta. Bueno, déjeme decirle que la ley perfecta está aquí en la palabra de Dios. Y luego menciona otra palabra ahí, de la libertad. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos y sabiendo que muchos judíos habían venido a ser sus discípulos, le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, podemos leer desde el versículo 31 hasta el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquellos que le escuchaban. Así de que Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, ¿qué pasará con él? Será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Qué bonitas palabras. Qué ánimo, qué tremendo poder meditar, reflexionar en estas palabras, decir, Señor, gracias por estas palabras. Aquí está la perfecta ley, aquí está la ley de la libertad. Si tú dices que es una ley perfecta, pues quiere decir que no le sobra nada, que no le falta nada, porque el hombre quiere ponerle cosas, quiere adornarla, o el hombre ve cosas que no le convienen y las quiere extraer de ahí, las quiere sacar de ahí, quiere que desaparezcan de ahí. Hubo quienes querían que algún libro o algunos libros que están aquí en esta biblioteca divina no estuvieran, y lucharon y pelearon, pero por providencia divina y por obra de Dios, la Biblia está así como la tenemos. Hay que cortejar versiones muchas veces, hay que analizar los textos a la luz del original, pero aquí tenemos la palabra de Dios en nuestras manos para que nosotros la podamos leer, para que nosotros la podamos estudiar. Apocalipsis 22, 18 y 19, por favor. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay un castigo reservado, hay un castigo guardado para el día del juicio final, para aquellos que quiten de la palabra de Dios. El precio de quitarle a la palabra de Dios es quitar la vida eterna de esa persona al lado de Dios. El precio de agregarle a la palabra de Dios, según los versículos que acabamos de leer, es el sufrimiento por juicio tras juicio que Dios traerá sobre esa persona que le quite, o perdón, que le agregue a la palabra de Dios. Le serán agregados los juicios, las plagas que están en este libro. Así de que la palabra es perfecta, no tenemos nosotros que andar añadiendo o quitándole. Hay muchas personas que se han atrevido a cuestionar la palabra de Dios y muchas veces no lo hacen descaradamente, pero lo hacen con sus actitudes. Cuestionan el hecho de que, bueno, es que Dios aquí no nos dice nada, así de que nosotros tenemos el derecho de hacer lo que, o de poner lo que queramos. ¿Verdad? Y se han atrevido a ir más allá de lo que está escrito, se han atrevido a inventar situaciones donde aparentemente la Biblia no nos da información. Hay quienes se han atrevido a hablar de lo que pasó en los 18 años, esos famosos 18 años en que Jesús ya no es mencionado en las Escrituras, porque encontramos a Jesús mencionado a la edad de 12 años, ¿verdad? Cuando fue sorprendido en el templo por sus padres, después de estar ahí intercambiando razonamientos con los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Y luego vuelve a aparecer en escena a la edad de 30 años. Hay quienes se han atrevido a hablar de los 18 años diciendo esto no está en la Biblia porque no le convenía a los que creen en la Biblia que esto apareciera, pero este es así, 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 y empiezan a poner aquel momento de silencio divino como si fuera ley que tiene que seguir una persona para la salvación, para estar bien relacionado con Dios, y de esa manera tuercen la palabra de Dios, le inventan y le agregan a la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas, hay muchos escritos, como vuelvo a decir, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Lo que Dios nos quiso decir, nos lo dijo en su palabra y ahí está escrito. Lo que Él no nos quiso decir, nosotros no tenemos que inventarlo. Podemos decir, este es mi comentario, esto es lo que yo pienso, pero mucho cuidado con decir, esto es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque eso hacían los fariseos, ¿verdad? Los escribas, los maestros de la ley, inventaban situaciones que solamente eran cosas que les convenían y les gustaban y les agradaban a ellos, y luego decían que era palabra de Dios, que eso era mandamiento divino. Tenían sus tradiciones muy claramente establecidas de padres a hijos y de hijos de padres a hijos y luego otra vez otra generación, y le llamaban la tradición de los ancianos. Muchos de nuestros contemporáneos, católicos, protestantes, amigos muy queridos, muy apreciados, a mí me fascina, me encanta platicar con ellos, tratando de razonar a través de las escrituras, que siguen también ese mismo ejemplo, teniendo la palabra de Dios como guía, pero dicen también tenemos la tradición divina, la tradición religiosa, la tradición de los padres. Mucho cuidado. La palabra de Dios es perfecta y es completa y es apta para toda situación que el hombre quiera hacer bien. La palabra de Dios no debe de ser menguada. La palabra de Dios no debe de ser incrementada, sino debe de conservarse aquí, así como está. Enséñala, estúdiela. Lógicamente que si usted le escarba va a sacar mucho provecho. Usted puede estudiar un tema hoy
y después lo va a estudiar y usted va a ver cómo creció ese tema por el conocimiento, por el estudio, por la investigación que usted hizo. Pero es necesario conservarnos dentro de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios perfecta. Respetemos el silencio de Dios. Si Dios no habla específicamente de algo es porque no quiso que nosotros lo supiéramos. Pero si nos habla específicamente de algo, respetemos eso y no tratemos de sustituir lo que Dios nos habla claramente. Vamos a un versículo allí en Deuteronomio 29:29, por favor. Deuteronomio 29:29. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios en este libro escrito por Moisés, que forma parte del grupo del Pentateuco, muy usado y enseñado por los saduceos del tiempo del Señor Jesucristo. Leyendo allí en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas, fíjense bien, las cosas secretas pertenecen a Jehová, que es nuestro Dios. Mas las reveladas, dice ahí, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí está una información muy importante acerca de lo que debemos de hacer cuando tenemos la comezón o el cosquilleo de ponerle algo a la palabra de Dios, de nuestra cosecha. Aquí está algo que nos ayuda a entender qué pasa también o qué pasó, porque el Señor guardó silencio en muchas cosas y por qué nos habló de otras cosas. Las cosas secretas pertenecen a Dios, o sea, si algo Dios no lo ha revelado, es porque no es importante para nosotros. Si algo Dios se ha reservado es porque nosotros no somos aptos para ello. Pero lo que ha revelado Dios, fíjese bien, lo que ha revelado Dios, eso es para nosotros, de tal manera que nosotros podemos estudiar, analizar, investigar y entender esa revelación de Dios, porque es para nosotros, es para el ser humano, es para el entendimiento, para el raciocinio humano. Así de que nosotros tenemos de Dios ese gran regalo, que Él nos dio su palabra, que nosotros podamos entender. Y lo que no podemos entender o lo que no es para nosotros, pues eso se lo guardó para sí. Así de que hay cosas que no entendemos en esta vida, pero las vamos a entender allá. Hay cosas que no las entendemos ahorita, pero las vamos a entender después. Pero sin salirnos del patrón bíblico, sin salirnos de la información fiel de lo que se relaciona con Dios. Así de que la respuesta a la pregunta cómo encontrar información fiel de lo que se relaciona con Dios es en la palabra perfecta de Dios, respetando el silencio de Dios. Ahora, la palabra de Dios es entendible. Muchas personas dicen, pues es que yo leo la palabra de Dios y no la entiendo. O sea, yo busco servir a Dios, pero se me hace tan difícil entender la palabra de Dios. Bueno, yo le digo una cosa. Y esto se lo he dicho a varias personas y algunas personas se han disgustado. Cuando una persona tiene el deseo sincero de servir a Dios, cuando tiene limpio su corazón de servir a Dios, dice yo estoy dispuesto a servir a Dios, yo estoy dispuesta a servir a Dios. Dios pone los medios y los primeros medios es que usted empiece a estudiar la palabra de Dios y va entendiendo poco a poco lo que Dios quiere que usted haga y también lo que debe dejar de hacer. Pero mientras no tenga usted esa intención, mientras usted esté pensando de que el conocimiento, el entendimiento le tiene que venir de una manera milagrosa, está equivocado o equivocada. Necesitamos centrarnos de que la palabra de Dios es perfecta y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre sea capaz para toda buena obra, pero se necesita
poner nuestra parte. Y esa parte es estudiar la palabra de Dios con veracidad, estudiar la palabra de Dios con el espíritu de conocer las cosas de Dios, no estudiarlas solamente por comer letras o por avanzar en las hojas de la palabra de Dios, sino que estudiarla y tratar de entender. Hay muchas herramientas y muchas cosas que pueden ayudarnos para entender la palabra de Dios. Usted está leyendo la palabra de Dios aquí y luego ve una palabra que no entiende. Bueno, usted puede echar mano de un diccionario para que le explique esa palabra. Porque es cierto, si no entendemos alguna palabra de lo que estamos leyendo y si no entendemos algunas palabras de lo que estamos leyendo, pues no va a haber luz, no va a haber entendimiento. Así de que nosotros tenemos que echar mano de herramientas. Hay diccionarios bíblicos, hay concordancias, hay muchas herramientas que pueden ayudarnos, pero el centro de todo es la palabra de Dios. Como por ejemplo en este versículo 29, mire, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero la palabra secreta pudiera ser una palabra que no entendemos a plenitud. Podemos ir a buscarla. ¿Qué significa la palabra secreta? Luego dice, más las reveladas, la palabra revelada, ¿qué significa la palabra revelada? ¿Sí? Y podemos buscarla y nosotros avanzamos, cuando vamos entendiendo las palabras que vamos leyendo, nosotros avanzamos en el conocimiento. Pero si nosotros leemos y leemos y no entendemos las palabras que estamos leyendo, pues nuestro conocimiento se queda igual. ¿Verdad? Solamente aprendimos unas cuantas palabras que ya sabíamos, pero no le agregamos nada a nuestro vocabulario, a nuestro intelecto. Entonces es muy importante. Mire, aquí también dice, eh, las reveladas son para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? ¿A qué se refiere ahí con la palabra ley? Entonces tenemos que buscar en un diccionario bíblico, tenemos que buscar en concordancias acerca de la ley usada en la palabra de Dios para saber qué significa la palabra ley en ese contexto. Tenemos que leer el contexto, es muy importante para que sepamos. Así, la ley aquí indudablemente que se refiere a la ley que Dios dio a Moisés, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos entender mejor. Acuérdese del palito y de la medida. Ahora, ¿podemos entender la palabra de Dios? Sí, sí la podemos entender. Dice en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, si lo buscamos ahí en la Sagrada Escritura. Mire cómo dice ahí. Efesios capítulo 3. Nuestro amado Pablo, nuestro amado hermano Pablo, en sus escritos nos dejó muchas enseñanzas para el desarrollo y crecimiento del cristiano, ¿verdad? Para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Capítulo 3 de Efesios, versículos del 1 al 5, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, perdón, tengo unos ruidos aquí en las tripas, quizás sea por falta de alimento, por falta de agua. Está haciendo frío aquí, estoy en un lugar un poquito alejado del ruido, pero sí está fresco, está ruidoso, está frío y, y yo no me comí solamente una manzana, tomé un vaso de agua, pero al rato voy a dar mi primer comida formal para que estas tripas dejen de hacer ruido. Dice nuevamente, perdón, Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, dice Pablo, por revelación, aquí está otra vez la palabra revelación, me fue declarado el misterio, aquí está otra palabra, una palabra rara, misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo. Ahora, si es un misterio, ahora el apóstol Pablo está hablando una solución, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Refiriéndose al Espíritu Santo, porque Espíritu ahí está con mayúscula. Cuando está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, a menos de que sea el Espíritu del hombre,
en el principio de una frase, de una oración, entonces será la diferencia. Pero cuando está Espíritu, escrito con mayúscula regularmente, se refiere al Espíritu Santo. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando de un misterio, repite 3, 4 veces la palabra misterio. Ese misterio era la información de Dios que no había sido dada para que los gentiles alcanzaran la salvación. Ahora, por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio de Cristo, ese misterio ha sido revelado. Fue revelado por medio de los profetas del Nuevo Testamento, de tal manera que revelación que iba haciendo, revelación que era enseñanza para incrementar el conocimiento de la iglesia y de los cristianos, iba quedando establecida y escrita para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos entender esta revelación que antes era un misterio? Bueno, leyendo, dice Pablo, leyendo, lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así de que hay que leer, no queda otra. Hay que comer sopa de letras, pero entendiendo esas letras, entendiendo esas palabras compuestas por esas letras. Es sencillo el, la fórmula, es sencillo el trabajo, nada más tenemos que ser dedicados. Si nosotros no dedicamos tiempo al estudio, ya sea de una manera individual y también de una manera en público, ¿verdad? Que alguien esté enseñándonos, que también puede ser privado, alguien nos puede estar enseñando en privado, pero al menos tenemos que tener contacto de la palabra de Dios de dos maneras, que nosotros independientemente estudiemos en la palabra de Dios, uno, dos, que alguien más nos enseñe de la palabra de Dios. Podemos buscar a personas fieles, personas limpias, personas que tienen una buena actitud hacia Dios. Usted las puede encontrar. Nosotros en la iglesia del Señor estamos a sus órdenes. Nosotros podemos servirle en eso, porque esa es nuestra tarea, ese es nuestro objetivo. No es lucrar, no es vender, no es ganar dinero, sino es dar la palabra de Dios como alimento para la persona que lo desee, para la persona que lo quiere, para la persona que está buscando la verdad, para la persona que está buscando contestarse la pregunta, ¿cómo encontrar relación fiel y verdadera de las cosas de Dios? Va a haber algo en el día del juicio final que pudiera no gustarnos. Si nosotros no buscamos la verdad y no nos sujetamos a la verdad de Dios, en el día del juicio final, esa verdad, esa información divina, va a ser usada para nuestro juicio. Dice en Juan capítulo 12, por favor, Juan capítulo 12. El Evangelio de Juan, este discípulo amado del Señor, Juan 12, versículo 48 al 50, dice el Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo, nuestro Señor, está haciendo referencia a la palabra que Él ha dado, a la palabra que Él ha enseñado, palabra que el Padre le encargó, que el Padre puso en su cuidado, de tal manera que esa palabra predicada por Jesús, predicada por sus apóstoles, esa palabra escrita, esa palabra que nosotros tenemos, esa palabra va a ser abierta en el día del juicio final. Y el que rechazó a Jesús es por el hecho de que no recibió las palabras de Dios, no las quiso, no las buscó, no le interesó. Pero el que recibe al Señor Jesús, es el que ha recibido la palabra, es el que no rechaza la palabra. Dice, el Padre me envió
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Si nosotros nos basamos en ese mandamiento, estamos hablando, amados hermanos y amigos, de la información fiel que se relaciona con Dios. Si nosotros estuvimos dentro de eso, si nosotros caminamos dentro de eso, si nosotros usamos tiempo, dedicación, esfuerzo, dinero, lo que haya sido necesario para conocer la verdad de Dios y no la rechazamos, nosotros tenemos vida eterna con el Padre. Pero si nosotros la rechazamos, nosotros no tenemos vida eterna. Vamos a ser rechazados en el día del juicio final y no vamos a estar con Cristo, no vamos a estar con su Padre, no vamos a estar en el cielo. Vamos a ser echados al lugar donde está el diablo y sus ángeles. Así de que la palabra de Dios es justiciera. Por eso es la constitución del cristiano. Es donde se basa la ley del cristiano. Es donde nosotros podemos entender y ver con claridad qué es lo que debemos de hacer para ser salvos. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros somos bienaventurados en vida y también en la eternidad, en la otra vida. Nosotros seremos bienaventurados. Acuérdense de las palabras de Santiago, capítulo 1, versículo 25, el que persevera en la perfecta ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella. En la perfecta ley, la de la libertad, será bienaventurado en lo que hace. En Apocalipsis 1.3 también leemos, por favor. Apocalipsis 1.3 dice el amado Juan. Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Desde el tiempo de Juan ya se estaban viviendo los últimos tiempos. Esos últimos tiempos para Dios son los tiempos desde Cristo hasta ahora y hasta que venga por segunda vez. Estamos en los últimos tiempos. Así como Juan manifiesta, estamos en los últimos tiempos, así también nosotros estamos en esos mismos tiempos. Ahora, lo importante aquí es que es bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen. O sea, el que lee, se instruye, entendiendo las palabras, entendiendo el contexto, entendiendo por qué, para quién, cómo, cuándo, dónde. Y luego los que oyen, cuando oímos la palabra de Dios, que alguien nos está enseñando, que alguien nos está explicando, tenemos la puerta para la felicidad. Bienaventurados, dice. Bienaventurados. Ahora, oímos o leemos las dos cosas, leemos y oímos. ¿Qué va a pasar? Vamos a ser empujados a hacer la palabra de Dios, a guardar la palabra de Dios, a no violar la palabra de Dios. Y de esa manera recibiremos nuestro premio. Yo le quiero agradecer en esta ocasión la atención tan fina que ha tenido para con un servidor. Mi nombre es Andrés Pong, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Si usted quiere apuntar mi correo electrónico, yo con mucho gusto se lo doy y lo pondré también en donde publicaré este video. andrespong9 arroba g de gato mail de mail.com. A sus órdenes ahí. Ahora yo le invito a que reflexione en esto que ha escuchado. Si usted, amado hermano, siente que ha estado fallándole a Dios, venga arrepentido, pídale perdón a Dios y siga adelante en el camino del Señor. Si usted necesita el bautismo porque no ha venido a Cristo, usted necesita entender la palabra de Dios, entender este llamado y venir a ser bautizado para perdón de sus pecados. Dios le bendiga y muchas gracias por su atención.
Hasta la próxima, si Dios lo permite.